Hola ajedrecistas, ¿qué tal? Esperamos que sigáis todos bien y que sigáis disfrutando del ajedrez. Hoy vamos a dar una clase muy especial porque vamos a dar unos conceptos estratégicos muy importantes. Vamos a recordarlos, algunos ya los hemos visto en algunas clases, pero es importante entenderlos y fijarlos bien. Son conceptos estratégicos básicos que hay que tener presente en todas las partidas. La estrategia, a diferencia de la táctica, en la que en el ajedrez de la táctica, como sabéis, los ataques dobles, la tracción, la descubierta, la clavada, son pues maniobras y herramientas en las que se trata de ganar material o ganar una pieza muy rápidamente o ganar la partida con un golpe rápido, son como puñetazos. La estrategia, en cambio, son planes a largo plazo, es decir, es como plantar una semilla y, bueno, esperar a que germine y que salga la planta. Entonces, son planes que hay que tener en la cabeza siempre, que no conllevan una ganancia de la partida o material muy rápida, pero bueno, que hay que tenerlos presentes en cada partida. Vamos a empezar con la estrategia de las torres. Vamos a empezar también con algunos conceptos estratégicos de los alfiles básicos y luego vamos a ver una partida en la que, bueno, se ven algunos conceptos tanto tácticos como estratégicos, pero que hay que conocer. En la posición que estamos viendo, vamos a empezar con la estrategia de las torres. Vemos que hay un rey blanco, un rey negro y cada uno pues tiene una torre blanca y una torre negra. Vamos primero a explicar los diferentes tipos de columnas que hay en el ajedrez. En el ajedrez, sabéis, las columnas pues hay 8 que van de la A a la H. Y bueno, ya hablando de temas de estrategia, las columnas pueden ser de 3 tipos. Columnas que estén cerradas, columnas que estén abiertas o columnas que estén semiabiertas. ¿A qué llamamos a una columna cerrada? Una columna cerrada es una columna en la cual están los dos peones, tanto blanco como negro. No hablamos de otras piezas, no hablamos si hay un alfil o si hay un caballo, hablamos de peones. Para hablar de columnas abiertas, cerradas o semiabiertas, hablamos solo de peones. Entonces, la columna A, por ejemplo, en este momento es una columna que está cerrada. La columna G, por ejemplo, es otra columna que está cerrada porque están los dos peones, tanto el blanco como el negro. ¿Qué es una columna abierta? Pues una columna abierta es una columna en la que no hay ningún peón. Por ejemplo, en este caso, en esta posición, en la columna B. La columna B es una columna que no tiene ningún peón, por lo tanto, la denominamos columna abierta. ¿Y qué es una columna semiabierta o semicerrada, si uno es pesimista? Pues es una columna en la que solo hay un peón, da igual que sea un peón blanco o un peón negro. Por ejemplo, en este caso vemos que hay una columna semiabierta en la posición, que es la columna F. ¿Por qué? Porque en la columna F solo hay un peón, por lo tanto es una columna que es semiabierta o semicerrada, según se mire. Entonces, recapitulamos, columna cerrada, la que tiene dos peones, columna abierta, la que no tiene ningún peón, columna semiabierta o semicerrada, si uno es pesimista, cuando solo tiene un peón. Bueno, pues sabiendo esos tres conceptos importantísimos en el ajedrez, hay que dar un paso más y hay que jugar con las torres. Las torres siempre tienen que intentar ocupar las columnas abiertas. Es decir, una torre, por ejemplo, aquí juegan blancas, una torre que está en C8, como esta, vemos que tiene muy poca maniobra hacia adelante. ¿Dónde podríamos poner esta torre? Pues esta torre, su lugar natural sería en esta columna, ¿de acuerdo? En la columna B, ¿por qué? Porque está abierta, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta torre en la columna B ya tiene muchísima influencia. En la siguiente posición que vamos a ver, vamos a pensar con blancas cuál sería la mejor jugada. Os dejo unos instantes.
Muy bien. Si habéis dicho que la torre había que llevarla a la columna F para ocupar la columna abierta, que vemos que no tiene ningún peón, habéis acertado. Y sería una jugada que nadie os puede decir que es errónea. Pero en este caso, vamos a dar un paso más. En este caso, las blancas podrían matar dos pájaros de un tiro. ¿A qué me refiero? Podrían poner esa torre en la columna F y además proteger al rey blanco. A ver si os ocurre cómo. Perfecto. Si habéis dicho enroque, el rey blanco se enroca y al enrocarse se está protegiendo el rey y además estamos consiguiendo este doble objetivo, que es tener aquí esta columna abierta para la torre. Si ahora le tocase jugar a las negras y tendría que poner, por ejemplo, una torre en una columna semiabierta, os dejo también unos instantes para que penséis dónde podrían poner esa torre. Muy bien, la torre de A podría irse a la columna C, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una columna semiabierta, solo hay un peón. Entonces, esa torre pues, adquiere mucha más potencia. Una vez que ya hemos visto la primera regla de las torres, que es colocarlas en las columnas abiertas o semiabiertas, nunca en las cerradas, vamos a la segunda regla con las torres. Una vez que hemos aprendido eso, sí podemos, una vez que hemos colocado nuestras torres en la columna abierta, la segunda regla es doblar esas torres. ¿A qué me refiero con doblar esas torres? Nos referimos a que vemos que las torres blancas están las dos ocupando una columna abierta y doblar torres significa que ponemos una detrás de otra. Es decir, siempre es mejor dos que uno. Van a tener mucha más fuerza. Entonces, por ejemplo, si ponemos dos torres en la columna abierta, vemos que las negras aquí tienen dos torres también en la última fila, pero al tener las blancas las dos torres dobladas, es decir, una torre delante de otra, pues fijaos qué fuerza tienen. Jaque, jaque, mate. ¿De acuerdo? Repetimos la operación. Vemos que al haber dos torres dobladas en la fila abierta, pues tienen doble de fuerza que una torre. Jaque, se come la torre y jaque mate. Vamos a ver otra. Aquí lo mismo, aquí juegan negras y vemos que las negras han doblado sus torres en esta columna y van a hacer exactamente lo mismo. Jaque, la torre blanca no tiene remedio que capturar y como tiene una torre detrás doblada, jaque mate, porque está dando jaque y el rey no puede huir aquí por la influencia del alfil de B8 que controla esa casilla. Vamos a ver que, por ejemplo, las torres dobladas en una columna abierta son incluso son tan fuertes como una torre y una dama. Por eso hablamos de la importancia de doblar esas torres. Vemos, por ejemplo, que estas dos torres que están aquí en D2 y D1, vemos que están dobladas y que las negras tienen torre y dama. Pues al haber doblado las torres, vemos que la torre se come la torre, da jaque al rey, la dama se come la torre, pero como hay una torre de repuesto, pues la torre se come a esta dama. Recapitulamos, vemos que una buena estrategia para jugar con las torres es colocarlas en una columna abierta en la que no hay ningún peón o una columna semiabierta en la que hay solo un peón, nunca en las cerradas. Y la segunda regla es que una vez que hemos colocado una torre en una columna abierta o semiabierta, hay que intentar doblarla, es decir, colocar dos torres, una delante de otra para que ejerza mucha más fuerza. Hay más reglas con las torres, por ejemplo, llevarlas a la séptima fila, pero bueno, esos son conceptos un poquito más avanzados y nos conformamos con que os quedéis con estas dos reglas, ¿de acuerdo? Torres en las columnas abiertas o semiabiertas y, si se puede, doblar las torres, poner una torre delante de otra para que ejerza mucha más fuerza.
Al igual que hemos visto que las torres hay que ponerlas en las columnas abiertas y semiabiertas, los alfiles, al ser una pieza de larga distancia, es decir, de largo recorrido, no como el caballo o el peón, también hay que intentar ponerlos en las diagonales que estén abiertas que estén abiertas, es decir, que tengan mucho más recorrido. Obviamente, si tú eres el contrario, hay que intentar cerrar esas diagonales para impedir que ese alfil tenga este recorrido. Entonces, por ejemplo, en esta situación vemos que mueven negras, vemos que el alfil que está en B7 es un alfil que es bastante malo. ¿Por qué? Porque no puede salir, tiene muy poco recorrido, no tiene apenas movilidad. Entonces, si fueseis vosotros el jugador o la jugadora que lleva las piezas negras, pensad qué podéis hacer para dar vida a ese alfil, que ese alfil está encerrado, para que ese alfil empiece a tener más influencia en la partida. Eso es un concepto estratégico que se parece mucho al de las torres, que es colocarlo en una columna abierta. Vamos a ver si con el alfil pensáis qué podéis hacer. Os dejo unos instantes. Muy bien. Si habéis dicho que adelantaréis este peón de C6 a C5, habéis acertado. ¿Por qué? Porque fijaos, ese alfil ahora, que antes no tenía ningún tipo de influencia, ahora ese alfil está controlando toda la diagonal y tiene toda la influencia y atacando al caballo. Entonces, vemos que este movimiento, que no gana material así muy rápido, que no gana la partida, sino que simplemente este alfil ahora mismo pues tiene muchísima más influencia en la partida. Fijaos que aquí no tiene ningún tipo de influencia, no tiene ningún tipo de movilidad y simplemente moviendo este peón, pues ya este alfil pues cobra importancia y empieza a jugar mucho más en la partida. Con los alfiles hay que hacer eso, darles esta movilidad y esta diagonal. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí en esta partida real, jugáis ahora con blancas. Os voy a dejar unos instantes para que penséis qué haríais. Simplemente una jugada en la que no ganáis mucho, pero bueno, estratégicamente tenéis que sacar alguna ventaja. Os dejo unos instantes. Bueno, aquí en esta posición lo que vemos, lo primero que es que hay que valorarla, es que vemos que esta torre y esta torre están ambas en una columna abierta. Van a luchar en esta partida sobre el control de esta columna. Además vemos que las negras tienen un alfil muy malo, que está aquí en B7 y que no puede salir y no puede jugar por ningún lado. Entonces, tenemos que pensar qué haríamos con blancas. Si se os ha ocurrido cambiar las torres, pues sería un pequeño error estratégico. ¿Por qué? Porque si ahora hacemos torre por torre, la otra torre se come a nuestra torre y fijaos ahora quién domina esta columna D, pues las negras. Con el cambio de torres hemos conseguido cambiar una torre por una torre, pero al final esta torre pues se queda con la columna D. Repito, si hemos pensado torre por torre, la otra torre ocupa la columna y ha conseguido el dominio de esa columna. Entonces tenemos que pensar otra cosa. Vemos que el alfil de B7 está muy mal ubicado. ¿Cómo conseguimos con piezas blancas que ese alfil siga mal ubicado y dejarle fuera de juego? Que durante algún tiempo en la partida no pueda salir a jugar, salir al terreno de juego. Pues hay una forma, que es, por ejemplo, colocar este caballo en C5. Con este caballo en C5 vemos que este peón no puede avanzar, que es lo que le gustaría a las negras. Imaginad que le tocase a las negras y que este peón avanzase. Pues como hemos visto en la posición anterior, el alfil de B7 ya tendría toda la diagonal pues para amenazar o tener más recorrido. Pero como le toca a las blancas, nos toca a nosotros, simplemente con este caballo a C5
Estamos impidiendo el plan de las negras, es decir, el plan de que avance este peón y que este alfil pueda jugar. Con lo cual, obviamente, la dama no se puede comer al caballo, que está defendido por el peón de B4. Y ahora, este alfil está totalmente aislado. Vemos que este alfil está totalmente aislado porque no puede salir por ningún lado. Entonces, estratégicamente hemos conseguido pues, una ventaja.